Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos con una nueva entrega casi semanal de noticias del mundo del cine y las series de la mano del MOA, Juanma González, en la redacción o mini redacción de Libertad Digital, este mini estudio que nos hemos montado para cositas de cine y pelis. Bueno, he de decirte que si te gusta lo que hago y lo que hacen otros colaboradores del canal, pues que sigas este canal, LD Cultura, que pertenece a el de Libertad Digital, en donde puedes encontrar muchas más movidas diferentes, y que por favor me dejes un like y un comentario para ver un poco por dónde van las cosas y qué tipo de contenidos consumís si queréis. Bueno, dicho esto, parece innecesario, pero en realidad no lo es, vamos a las propias noticias del cine y las series, que yo creo que tiene que comenzar con un pequeño recordatorio barra homenaje a dos fallecidos de estos realmente dolorosos. Esta semana se murieron, nos dejaron Michael Madsen, actor a los 67 años, por un paro cardíaco en su casa, famoso por las películas de Quentin Tarantino, pero que gracias a Tarantino pues realmente alcanzó un estatus de casi estrella y actor secundario estelar en un montón de películas de los 90 y los 2000. Michael Madsen llegó a salir en una de James Bond, muere otro día, protagonizó también algunas pelis caras de Hollywood como Especies y su secuela, Especies 2, que en su momento funcionaron muy bien, y bueno, colaboró como secundario en muchas pelis de Tarantino. Obviamente en nuestra mente está el baile de su personaje en Reservoir Dogs y pues ese fenómeno orejil que se convirtió en una escena realmente paradigmática de los 90. Así que descanse en paz, se ha ido demasiado pronto, como también se ha ido demasiado pronto, aunque ya era mayor, 78 años, Mark Snow. Mark Snow es el músico de Expediente X, que digamos que en su estudio y con sintetizadores revolucionó el mundo de las bandas sonoras televisivas con esta banda sonora totalmente ambiental, atmosférica, que adornaba las aventuras y desventuras de Fox Mulder y Dan Scully en esta serie que nos marcó a todos en los 90. Mark Snow, que era muy colega de Michael Kamen, otro músico de cine también prontamente fallecido hace ya mucho, que hizo música de Arma Letal, Jungla de Cristal, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones y otras muchas pelis de la época, pues realmente tenía un sonido que está desapareciendo y que no obstante él mismo podía adaptar perfectamente a una gran orquesta cuando era menester. Él puso banda sonora también a las películas de cine de Expediente X, entre otras pelis importantes, y realmente no notabas el cambio, realmente se movía muy bien en ambos recursos. Así que este leve recordatorio, un adiós a Mark Snow y Michael Madsen, como previo a una noticia que yo considero relevante, porque es de estos directores viejunos que me gustan a mí y que yo creo que realmente apelan a toda una generación. Lo primero por su calidad, y lo segundo porque eran realmente y genuinamente atrevidos, y además cuando realmente era difícil serlo, porque el holandés Paul Verhoeven, que ahora cuenta nada menos que 87 años, realizó un puñado de películas holandesas realmente cañeras, y luego en su salto a Estados Unidos siguió siendo igual de cañero con películas de acción para los americanos. Hizo Robocop, hizo Desafío Total, hizo Starship Troopers, hizo Showgirls, hizo El hombre sin sombra, que es donde ya decidió volverse a su Holanda natal, porque trabajar en Estados Unidos significa que te controlan mucho el producto y a un autor pues eso le tiende a molestar. Bueno, todo eran películas que realmente pulsaban teclas y trataban de llevar más allá la representación de escenas de sexo y de violencia en el cine americano, y si las ves realmente son hijas de su padre, es decir, de Verhoeven. No se parecen ni siquiera a las películas de aquella época que hacían Schwarzenegger y otros que las protagonizaron. Bueno, Verhoeven en Holanda está manejando ahora mismo dos proyectos. Uno se ha caído, un thriller erótico que prometió que iba a ser pues muy letal también, como Instinto Básico, su principal película en Estados Unidos y que no he citado antes, lo siento, pero se mantiene ahí Young Sinner, el joven pecador o la joven pecadora. Ya con este título ya te está adivinando un poco, te está diciendo por dónde van a ir los tiros de este thriller erótico, por supuesto, que coescribiría el propio Verhoeven con el guionista Ed Neumeyer, que es el que hizo los guiones, los textos de dos de sus películas de ciencia ficción más celebradas en Estados Unidos, que fueron Robocop y Starship Troopers. Eran realmente de las más subversivas y donde logró realmente meter mensajes que a un ejecutivo
ejecutivo de Hollywood le darían pesadillas, pero Verhoeven lo hizo. Bueno, el guión lo tiene casi acabado, la película sigue en pie, pero el tío dice que esta historia de una joven cristiana que es absolutamente devota, pero a la vez profundamente sexual, en una serie de desventuras americanas, me recuerda totalmente a Nomi Malone en Showgirls, es tan atrevida que dice que es probable que el proyecto se caiga en cualquier momento porque puede que no encuentre financiación. Así que cuando te lo dice Verhoeven, a lo mejor te está vendiendo un poco la burra, pero a lo mejor también te está advirtiendo de que este guión, como el otro que manejaba, se puede quedar en nada, y que su última película pues termine siendo Benedetta, otra peli de una monja bastante salida que sí que se pudo ver en Europa y que puedes encontrar ahora mismo en plataformas y que es no su mejor película, pero sí una francamente divertida. Y de Verhoeven pasamos a otro nada viejoven, que es Michael Douglas. Michael Douglas ha dicho que a sus 80 años está muy probablemente retirado como actor. No sé si como productor, porque una faceta que quizá es más desconocida de Michael Douglas, el hijo de Kirk Douglas y célebre actor de películas como, de nuevo, Instinto Básico o Tras el Corazón Verde, realmente ha tenido una carrera como productor muy destacada, y con un Oscar de la Academia bajo el brazo, se justifica el homenaje a Alguien voló sobre el nido del coco, que ha recibido un homenaje en el Festival de Karlovy Vary, que es donde ha aparecido Michael Douglas a sus 80 años a decir que muy probablemente esté retirado de la actuación. Hace poquito dijo, creo recordar, que le apetecía hacer una película de terror y que si se le plantaba una entre medias, pues quizá la hiciera, porque eso es lo que faltaba un poco en su carrera, pero en la práctica se considera retirado de la actuación. Este homenaje al 50 aniversario de Alguien voló sobre el nido del cuco es pues probablemente una de las pocas ocasiones en donde le veremos en público a un actor que, recordemos que superó un cáncer de fase 4 de garganta, es decir, cosa chunga, y que a punto estuvo de ver cómo le amputaban toda la mandíbula y todo su aparato fonador por culpa de esta enfermedad, que al final no fue así y ha conseguido superarla. Lo que le queda a Michael Douglas de vida es vivirlo a tope en Mallorca con su mujer, nada menos que Catherine Zeta-Jones, y esperemos pues alguna pequeña intervención en alguna serie o en alguna película. Recordemos que El método Kominsky, una serie de Netflix que él produjo y que sirvió para reencontrarse con un montón de colegas como Kathleen Turner, está francamente bien. La verdad es que es una de las cosas más salvajes y más negras que se han visto en Netflix, y es una serie que yo todavía os recomiendo. Vamos a otra serie que se está cayendo a pedazos, no por la audiencia, que también, porque la segunda temporada de The Last of Us ha cosechado bastantes críticas negativas y bastante distanciamiento de la audiencia, sobre todo respecto al exitazo que fue la primera temporada, pero que ahora ve como uno de sus creadores, tras las bambalinas, se cae de la serie. Se va Neil Druckmann, que es el creador del videojuego en el que se basa The Last of Us y que es, por lo tanto, el gran arquitecto del argumento de la ficción de HBO, más aún todavía que Craig Mazin, que es el que pilota los guiones y el que es el showrunner más televisivo y más cinematográfico y más pegado a los guiones y la cámara, pero Neil Druckmann asumimos que representaba una importante faceta de conservar la integridad artística del videojuego y esa historia que, por otro lado, es tan polémica y tanta división despierta. Ya desde el videojuego, algunas de las giros dramáticos de la historia, incluida la desaparición de su personaje principal al comienzo de la segunda temporada, pues provocaron el distanciamiento de muchos jugones y ahora también de muchos espectadores, es decir, que la pérdida de Pedro Pascal va a herir de muerte a la serie, y vamos a ver un poco cómo salen de esta tesitura, que es un poco tesitura Juego de Tronos, es decir, hubo un momento en que Juego de Tronos, que se acabaron los libros de George R.R. Martin, y los creadores de la serie, Weiss y Benioff, pues fueron un poco a su bola, y ahí empezaron los problemas para la serie, que, digamos, tuvo un punto final, quizá para algunos, incluido para mí, demasiado apresurado. El caso es que la serie de HBO The Last of Us, también de HBO, va a verse un poquito en esta misma situación, y es probable que cuando se les acabe el videojuego en la tercera temporada, la cosa tenga que empezar a ir por libre, porque Druckmann ha vuelto a Naughty Dog, la compañía de videojuegos en donde tiene que acabar uno que se llama Intergalactic Heretic Prophet, que no es en absoluto la tercera parte de The Last of Us, así que la historia se puede agotar más pronto que tarde. No sé qué pensaréis, y si vosotros sois jugones y tenéis más información al respecto, por favor, comentádmela en el apartado de comentarios de YouTube. Y voy a ir acabando con
dos fracasos más, porque los fracasos venden en vídeos de YouTube. Netflix ha cancelado la serie hospitalaria Pulse y también ha cancelado la serie de investigación y comedia The Residence, o La Residencia, que se ambientaba en la resolución de un crimen bastante divertido dentro de la Casa Blanca. A mí esta última serie en concreto me da bastante pena, porque creo que es de lo mejorcito que ha hecho Shonda Rhimes en su carrera reciente y en Netflix. Era una serie muy completa, muy complicada, muy revirada, muy irónica, muy bien elaborada y sobre todo con un montaje y unos diálogos absolutamente trepidantes que realmente obligaban al espectador a estar al tanto de todo. Me da a mí que el ratio de espectadores, una vez comenzada The Residence o La Residencia, pues fue disminuyendo precisamente porque era una serie exigente con el espectador, y por eso Netflix pues no va a financiar una segunda investigación de su chistosa protagonista, la detective amante de los pájaros. Bueno, el caso es que es una pena, como te digo, en este último caso, porque La Residencia era una serie especial, y aprovecho para recomendártela y recomendarte también un vídeo que hicimos de crítica de la serie, que ahí te cuento un poco de manera extendida todo lo que para mí representó La Residencia. Y de un fracaso a otro, que es el fracaso cinematográfico en las taquillas, esta vez de la secuela Megan 2. El tracking previo, los estudios que manejaba el estudio Universal sobre el rendimiento de esta película, indicaban que esta producción de la Blumhouse, de la productora de películas de terror de Jason Blum, que es un verdadero mini emporio, y que se suele caracterizar por hacer películas muy baratas y que recaudan mucho, tenía una apertura muy prometedora de 30 millones de dólares, que como te digo es una cifra muy buena. Pero resulta que este tracking fue disminuyendo a 20 y se materializó en solo 10 millones de dólares, es decir, el primer gran fracaso de taquilla de este verano, a pesar de ser una película que probablemente no sea ni de lejos tan costosa como Superman o como la causante de la debacle de Megan, que fue Fórmula 1, la película de Apple protagonizada por Brad Pitt, muchísimo más cara, una de las películas más caras del año con toda probabilidad. Realmente rindió mucho más de lo que se esperaba, con lo cual no solo asumo que robó espectadores masculinos a Megan 2, sino que también los femeninos se fueron a ver a Brad Pitt a la peli de Fórmula 1 producida por Bruckheimer. De modo que este desequilibrio se añaden también otras cosas que no quiero olvidarme de mencionar. La película sale en verano, donde la competencia de blockbusters es brutal y es bastante difícil para una pequeña película de terror que sobreviva. A lo mejor tenían que haber esperado a febrero, como por ejemplo se estrenó la primera entrega. Y luego también fundamental y muy interesante, que hubo un cambio de género que no se ha sabido calcular. El propio Jason Blum lo ha contado de una manera bastante sincera en un podcast, y lo que te dice básicamente es que sobrevaloraron el atractivo del personaje de Megan. Creyeron que era como Superman, palabras literales suyas, y poder cambiarle de género y poder cambiarle de temporada de estreno, de invierno a verano, pues que iba a sobrevivir igualmente. Y no, dejar de lado el terror y la violencia de la primera película, que al fin y al cabo era un thriller psicológico, y convertirlo en una comedia de acción en donde Megan hacía la jugada de Terminator 2, es decir, de ser mala a buena, como Schwarzenegger, pues no compró el público. Luego también Blum ha reconocido que la ejecución no ha sido la correcta, es decir, que la película necesitaba más presupuesto y sobre todo más tiempo para que el director Gerald Johnstone pudiera ejecutar la jugada del guión, que en pantalla se ve verdaderamente pobre. Yo he visto la película y a lo mejor vosotros también. Realmente es una peli que es todo exposición, los personajes no paran de hablar y el espectador ve muy poco y se queda con las ganas de que Megan asesine personas y que Megan pues haga detonar cosas, y lo que querían era hacer una película de espías. Ninguna de esas dos cosas realmente ocurre hasta el clímax, y uno pues sale de Megan 2 pensando que ha visto una película que no sabe lo que quiere. Bueno, espero que este vídeo sí que sepa lo que quiere y que tú también, y que sigas viendo vídeos del canal L de Cultura. Sin más te dejo hasta el próximo y la próxima película o la próxima serie. Hasta luego.